A mí me han dicho que por ahí en la nave de los hombres hubo un concierto anoche. Orquesta sinfónica. Bueno, para los que no me conocen, soy Carlos Villanueva, que junto con mi esposa Natalia estamos pastoreando la iglesia de Barcelona, vuestra casa, y me gustaría que durante los próximos minutos prestemos mucha atención, pero no como un tipo que escuché el otro día, que su mujer estaba cansada porque cada vez que le hablaba, el tipo no prestaba atención. Y estaba contando que la última vez que su esposa le amenazó, dijo: oye, cuando yo te hable, escúchame con atención, porque si no, no sé qué, no sé cuántos. Era un chiste. O sea, el tipo no prestó atención. Bueno, qué malo, ¿verdad? Es que las redes sociales hacen mucho daño. Si fuera mío sería mejor. Bueno, no sé cuántos estamos en esta sala, en este auditorio esta tarde, pero la idea es que al terminar esta predicación vamos a salir de aquí la mitad, el 50%, porque todos tenemos que matar al fariseo que llevamos dentro, ¿vale? Vamos a matar a ese fariseo que no nos deja vivir la vida cristiana con la llenura del Espíritu Santo, sino que nos dice todo el tiempo que la vivamos a nuestra manera, lo cual es imposible, que hace que muchos se cansen de orar, de perseverar en el ministerio, en el don que tienen, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer como dijo Pablo. Pablo dijo en Gálatas 2, 20 y 21, al final de la predicación vamos a volver a retomar este versículo, pero ahora lo vamos a leer tal como lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, el fariseo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, entonces vamos a matar al fariseo, ¿sí? Cada uno tiene que crucificar hoy el fariseo que lleva dentro. Todos llevamos un fariseo dentro. A veces es pequeñito, a veces ha crecido mucho. Bueno, si yo pregunto en esta sala, creo que todo el mundo sabría decirme cuál es el primer y más grande mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es? Correcto. Se lo preguntaron al Señor Jesús en cierta ocasión los fariseos, como para ver si estaba bien puesto en la ley de Dios. Y él citó Deuteronomio capítulo 6. Quiero que lo leamos porque en este pasaje vamos a empezar a entender un poco de lo que quiero explicar esta tarde. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, y empieza con varios para qué. Quiero que prestes mucha atención. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios le mandó unos estatutos al pueblo de Israel? Dios les mostró una ley y les dio una ley muy completa, perfecta, al pueblo de Israel. Dice: para que los pongáis por obra, en primer lugar. Es una ley para obedecerla. Son mandamientos, principios, estatutos, ordenanzas para practicarlos, para ponerlos por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temáis a Yahweh tu Dios. Tú quieres temer a Dios, tú tienes que vivir lo que dice la palabra de Dios. Tienes que conocer la ley de Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué es la ley de Dios? Para que tus días sean largos. O sea, la ley de Dios solo tiene bondades. La ley de Dios no es mala. Ninguno de los para qué que encontramos aquí son cosas negativas, todo lo contrario, son cosas buenas. Versículo 3, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra
para que te vaya bien. ¿Cómo te va a ir si tú conoces y guardas la ley de Dios? Te va a ir bien. Dios no miente. Y Dios ha dicho, oye, con esta ley te va a ir bien. ¡Qué fantástico! En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando dices sobre tu corazón es como, eso tiene que ser la piel de tu corazón. Es el envoltorio, es lo que va a estar rodeando tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo el día, en todas tus actividades, en todo tu desempeño, seas ama de casa, seas ejecutivo, estés en el paro, sea lo que estés haciendo, la ley de Dios tiene que estar siempre presente, la tienes que tener delante. Pero no es delante aquí, sino envolviendo tu corazón. Digamos que la ley es como un papel de regalo que tiene que envolver tu corazón. Es allí donde principalmente la ley de Dios tiene que residir. Esa es la idea de Dios. Dios no quiere que seamos como una computadora que graba en el disco duro todos los versículos y los sabemos de memoria aquí, pero no están aquí. Si eso ocurre, es cuando empezamos a darle paso y autopista al fariseo. Entonces, Dios dice que el primer mandamiento es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué será? Y quiero animarte a que tú seas curioso con Dios y cada vez que leas algo de la Biblia, le preguntes al Espíritu Santo, ¿por qué será que Dios, reunión radical en el comedor cubierto, por favor, los radicales que no tienen ningún fariseo dentro, ya nos están ayudando con el objetivo, mira. Por favor, los radicales tienen reunión abajo. Radicales es hasta los que van a reuniones radicales. Entonces, preguntarle al Espíritu Santo, bueno, Espíritu Santo, ¿para qué Dios, qué intención tenía el Padre cuando nos da estos mandamientos? Si Dios dice que lo primero, lo más importante, lo que tiene que estar antes de cualquier otra cosa es amarle a Él, tiene que ser por una razón, no es algo caprichoso. Bueno, yo creo que Dios es tan generoso que cuando Él nos manda a amarle a Él es para que todo lo demás funcione perfectamente. Y vamos a ir desarrollando esta idea en unos momentos. Entonces, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Ellos reciben estos mandamientos y con el caminar del tiempo les pasa algo curioso. Ellos empiezan a practicar la ley de Dios, pero se centran tanto en practicar la ley de Dios que se olvidan del Dios de la ley. Y entonces empieza a producirse como una desconexión. Tengo la ley y tengo a Dios, como que fueran cosas independientes. Y la ley empieza a tomar un protagonismo tan grande que desplaza a Dios. Y esta gente, muchos de ellos empiezan a vivir vidas muy religiosas, porque la religión no es otra cosa sino tener un conjunto de normas buenas en principio, pero que están desconectadas del corazón de Dios. Están desconectadas del propósito con el que Dios nos dio esas normas. Entonces este pueblo empieza a volverse muy religioso y claro, la excusa es muy buena. Si la ley es santa, si la ley es justa, si la ley es beneficiosa, ¿qué problema hay en vivir bajo la ley? Si los resultados tienen que ser buenos, todo debería ir muy bien. Bueno, volvamos al punto. Dios nos dice, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿Qué puedo hacer yo para amar a Dios de esa manera? ¿Cómo puedo yo amar a Dios de una manera tan absoluta? Bueno, Dios nos ha dado la herramienta, si podemos llamarlo así, de la comunión.
Dios es tan inteligente, tan maravilloso, que dice, bueno, yo le voy a dar a mis hijos, a los que quiero que sean mis hijos, les voy a dar la facultad de que puedan venir a mi presencia, de que puedan estar conmigo, de que mi espíritu viva dentro de ellos, que tengan comunión conmigo, porque así me van a conocer y así se van a enamorar de mí. ¿Cómo te enamoras tú de una persona? A ver, ¿hay algún enamorado aquí? Que se atreva a levantar la mano. Ahí hay un enamorado. Un aplauso para el enamorado. ¿Cómo se enamora uno de su chica o cómo la chica se enamora de su chico? Pues hablando, pasando tiempo juntos, hablando más, volviendo a hablar más, ¿sí o no? Entonces, cuando uno habla, empieza a conocer a la otra persona. Cuando uno va a la cafetería y para tomar una Coca-Cola pasan 4 horas porque está a gusto hablando, pues bueno, ahí está pasando algo. Quiere decir que está habiendo un intercambio de información que me está ayudando a conocer a la otra persona y me está gustando lo que conozco de la otra persona. Uno se enamora así, de una forma muy sencilla. No hace falta llevar a la chica al restaurante más caro de la ciudad. No hace falta. Porque si tú llevas a la chica al restaurante más caro de la ciudad, pero eres un fariseo, el día que te descubra, se acabó. Entonces es mejor ser genuino. Si solo tienes para el burger, llévala al burger, pero sé tú mismo. Ahora entiende, Natalia. Nos conocemos todos los burgers de Barcelona. Bueno, entonces así es como se enamoran las personas. Cuando tú vas a hacer el devocional cada mañana, no se trata de ir con una lista de peticiones. Dios lo que está esperando es que tú te acerques a Él y le puedas conocer. Y que Dios vea que tú eres también genuino, transparente, que si estás mal se lo dices, que si hay algo que te da miedo se lo dices, que si hay preocupaciones se las cuentas. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, y es cuando Dios te empieza a hablar a ti, entonces tú empiezas a ver que Dios es maravilloso, que Dios siempre responde, que Dios conoce tus intimidades, que Dios es asombrosamente preciso en responderte. Entonces es inevitable enamorarse de Dios cuando tú haces tu devocional cada día y conectas, como nos decía Emma esta mañana, y conectas con el cielo. No es un ritual, no es como algo que tengo que cumplir, sino que he pasado tiempo con el Señor y entonces inevitablemente te vas a enamorar de Dios. Dios es tan maravilloso que dice, primer mandamiento, ámame. Ven conmigo y entonces te vas a enamorar, vas a caer boquiabierto, te vas a enamorar porque vas a ver que soy bueno, que soy santo, que soy justo, que soy generoso, que soy un padre bueno, que te perdono, que tengo paciencia, que soy misericordioso. Entonces uno dice, wow, Dios es maravilloso. Entonces uno tiene ganas de ir a hacer su devocional, uno tiene ganas de pasar tiempo con el Señor. Dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tu devocional es para eso. Tu devocional no es para que le digas el fin de semana a tu líder, hice el devocional. No, es para que tú te enamores de Dios. Es que Dios no da puntadas sin hilo, Dios hace todo con un propósito. Dios quiere que tú estés cerca para que tú le conozcas y te enamores de Él. Cuando Pablo llegó a Atenas, nos cuenta en el libro de los Hechos que había allí un lugar especial para el Dios desconocido. Pero qué gente tan rara, adorar a un Dios desconocido. O sea, al Dios que no saben ni cómo se llama, ni qué puede hacer por ti, ni cómo te responde, ni cómo se mueve. Qué tipos tan raros, ¿no? Pero Pablo, que era muy astuto para evangelizar, aprovechó y dijo, yo os quiero presentar al Dios desconocido. Y les habla de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando en la vida cristiana, yo vivo la vida cristiana sin amar a Dios? ¿Se puede vivir la vida cristiana sin amar a Dios? Sí. Se puede vivir la vida cristiana sin amar a Dios. La vida cristiana es una vida muy rica porque venimos a la iglesia, encontramos personas que nos quieren,
que nos cuidan, encontramos maestros, encontramos gente que cuida a nuestros hijos, que atienda a nuestros jóvenes, hacemos un curso prematrimonial, tenemos campamentos. Bueno, la iglesia es un lugar que tiene muchas cosas muy buenas. Tenemos guardería, tenemos ya colegio, tenemos muchas cosas buenas, pero se puede estar en la iglesia, se puede vivir la vida cristiana sin amar a Dios, y eso es muy trágico. Y eso es muy terrible. Y ahí empiezan muchos males para nosotros. Esto puede ocurrir porque yo no entiendo los mandamientos de Dios. Entonces no puedo confiar en Dios. No aprendo a descansar en Dios. Me empiezo a cuestionar las cosas. Los mandamientos se vuelven complicados. Se me vuelven como muy difíciles de llevar a la práctica. Y yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero en algunas fases donde mi fariseo me habla demasiado y a veces digo, pero Señor, o decía, Señor, pero ¿por qué hay que esperar hasta el matrimonio para tener sexo con mi novia? Eso es muy complicado, ¿o no? ¿Es complicado o no? No, ¿qué va? Aquí están los... Hay que crucificar al fariseo. Señor, ¿por qué no me puedo vengar? Pero si este me está fastidiando la vida, yo me quiero vengar, tengo armas para vengarme, sé cómo hacerlo, le puedo devolver con la misma moneda. Y Dios te dice, no, mía es la venganza. Y tú, ¿pero por qué Dios dice eso? Bueno, ese tipo de preguntas y de cuestionamientos y de confusión surgen mucho cuando el fariseo se levanta en nuestras vidas, cuando empezamos a ser tan religiosos que nos cuesta mucho aplicar los mandamientos de Dios a nuestras situaciones de vida. Y esto es algo tremendo. Yo el otro día, el martes, estaba terminando el campamento radical y nosotros llegamos el martes y justo llegamos a tiempo de escuchar los testimonios. Y me encanta escuchar los testimonios porque me encanta, me gusta muchísimo. Y de todos los testimonios que escuché, me di cuenta de algo. Apenas 3, 4 testimonios hablaron de algo que les había conducido ya a tomar una acción en su vida. Alguien dijo por ahí, he hablado con mi líder y he pedido ayuda. Otro dijo, he pedido perdón a tal persona. Como que de lo que Dios les había hablado, ya habían sabido traducirlo a algo práctico. Pero el resto de los otros testimonios, muchos casos eran, tengo que trabajar tal asunto, que la honra a los padres, que no sé qué. Sí, me he dado cuenta que, pero de momento no había ninguna acción. Era un testimonio, pues yo no hago el seguimiento de cada vida, pero me da la impresión que muchas veces no sabemos llevar a la práctica los mandamientos de Dios. Nos cuesta aplicarlos a nuestra vida. Sabemos muy bien cómo los tienen que aplicar los demás, pero yo en mi matrimonio, yo con mis hijos, yo con mis finanzas, yo con mi salud mental, yo con mis emociones, y parece que no sabemos cómo bajar los mandamientos de Dios a nuestro corazón y que eso se traduzca en acciones reales. Mucha gente me ha preguntado, muchos discípulos, pero muchas veces nos oyen predicar y me tengo que humillar y dice, pastor, ¿y qué hago para humillarme? Y yo digo, ¿yo qué sé? Yo solo sé que yo me humillé, pero no hay una fórmula para humillarse. Cada uno tiene que saber dónde está muy alto, dónde está cuestionando a Dios, compitiendo con Dios. Entonces, no hay una fórmula para humillarse. Derek Prince dice que el ayuno es el camino hacia la humillación, pero bueno, puedes probarlo. Pero no hay una fórmula. Y cuando la gente se queda atascada en cómo me humillo, digo, bueno, aquí es que hay mucha religiosidad. Aquí hay un fariseo que es una potestad. Cuando ese fariseo comienza a hablarnos, nos dice cosas como, pastor, ¿de qué tengo que diezmar? ¿Del bruto o del neto? ¿Cómo aplico el diezmo a mi vida? Es que no lo entiendo. Porque si los impuestos, porque... Bueno, el fariseo nos dice cosas de esas. Una persona me dijo un día, es que yo no pongo el nombre en el sobre porque dice la Biblia que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y yo digo, pues va a ser un poco difícil vivir así como... Pásame el vaso. No, como raro. O sea, no aplicamos correctamente cosas que incluso son aparentemente
sencillas. Muchos papás dicen, es que no, lo de la vara no lo entiendo. Entonces, porque en el colegio me han dicho que tengo que dialogar con el niño y la psicóloga del colegio dice que mejor nos sentemos a hablar. Sí, yo les digo, sí, siéntate a hablar con tu niño, pero después de la vara, no antes. Primero la vara, primero lo que dice Dios. Bueno, son algunos ejemplos que de verdad nos vienen a que nos percatemos de que a veces nos cuesta aplicar la palabra de Dios a nuestra situación personal. ¿Y qué nos está pasando entonces? Que se nos olvida que Dios, que es bueno, que en Deuteronomio acabamos de leer los para qué nos da la ley, pues se nos olvida que es Dios el que está detrás de todos esos mandamientos. Es Dios el que los ha pensado, es el ideólogo de la ley, es el dador de la ley, es el que la ha diseñado perfectamente, la ha hecho a nuestra medida y se nos olvida. Y entonces empezamos a cuestionar muchas cosas de Dios. Yo tengo y mi esposa lo sabe, tengo una máxima en mi vida y es pensar que Dios es bueno, siempre, en cualquier situación, lo entienda, no lo entienda, sea doloroso, sea injusto, sea crítico, me toque perder algo. Yo siempre me armo de este pensamiento, Dios es bueno. Me recuerda el Salmo 37 que me encanta, versículo 4 al 7 dice, deleítate a sí mismo en Yahweh, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos saben este versículo aquí, pero se les olvida la primera parte, deleítate en el Señor. Porque a veces venimos con un anhelo del corazón y se lo traemos a Dios. Señor, tú has dicho que el anhelo del corazón me lo vas a dar, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, primero entra, pasa tiempo con Dios en su comunión, deleítate con Dios. ¿Y sabes qué va a pasar cuando haces eso? Que el anhelo de tu corazón se transforma en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, por eso Él dice, deleítate en mí y yo te voy a dar las peticiones de tu corazón, porque ya van a ser anhelos y peticiones que Dios ha plantado allí. Encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres, familia, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre, bueno, y sigue ahí diciendo, pero el punto es que Dios nos está diciendo, mira, ven conmigo, estate cerca de mí, yo te voy a hacer entender, yo voy a poner ideas, sueños, proyectos que son del cielo, no son tuyos, tus ideas se van a transformar, va a ser algo sobrenatural, va a ser algo milagroso y entonces Dios se va a complacer mucho en poder ayudarte. Ahora, cuando nosotros escuchemos, a veces es uno mismo, ¿no? Que pensamos mal, como nos decía Fabio, y empezamos a darle vueltas a cosas y tal, pero a veces es gente que viene y nos quiere lanzar ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Yo le decía el otro día a una persona que sufre un poquito de religiosidad y le decía, libérate a ti mismo, y me hacía así con los ojos como, ¿yo me tengo que liberar? Digo, claro, digo, el Señor Jesús se liberó y me abría más los ojos, entonces lo llevé a leer Mateo 16, 23, cuando Pedro le dice a Jesús, no Señor, ¿cómo vas a morir tú? Y eso no te conviene a ti y tal. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, fuera, fuera, Satanás. Evidentemente Satanás no estaba poseyendo al Señor Jesús, pero estaba lanzando sus dardos, estaba influenciándolo. Yo creo que si Jesús tuviera redes sociales, solo tendría 2 personas a quien seguir, al Padre y al Espíritu Santo. Solo tendría esas 2 personas. Cada vez que entrara a su Instagram vería lo que dice el Padre, lo que dice el Espíritu Santo y sería todo lo mismo, ¿verdad? Ahora, hay muchas veces que nosotros estamos llenándonos de información falsa porque estamos automáticamente abriendo nuestros oídos a un montón de información de gente que nos está influenciando para mal porque están en dirección contraria a lo que dice la palabra de Dios. Una de las
cosas que le pasa al fariseo es que no entiende la gracia. No lo entiende. O sea, no puede ser tan fácil. A veces salimos a evangelizar la calle y la gente dice exactamente eso, ¿no? No puede ser tan fácil. ¿Cómo que voy al cielo solo si yo aquí en este momento me arrepiento de mis pecados y confieso que Jesucristo es mi Señor? No puede ser tan fácil. No. Entonces, no entienden la gracia, no quieren entender la gracia. El fariseo les dice, no, tú te tienes que salvar a ti mismo. Y es impresionante. Yo quiero que hagamos un test, no sé cómo llamarlo a esto, si esta palabra me la voy a inventar, fariseodómetro. Vamos a hacer un test de cuánto nivel de fariseo tenemos en nuestras vidas. Entonces yo voy a ir haciendo varias preguntas, si tienes la atención pues de escribirlas y tú mismo las vas a contestar, ¿sí? La primera pregunta sería, ¿crees que Dios te bendecirá en función de tu esfuerzo cristiano? ¿Crees que Dios te bendecirá en función de tu esfuerzo cristiano? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que un día pecas en algo? Mira, no sé, gritas a tu mujer, te compras algo que no tienes dinero para comprártelo, pero metes un tarjetazo ahí y te endeudas, y qué sé yo, te emborrachas, mientes, y ese día te sientes muy mal y dices, bueno, me tengo que portar bien una semana por lo menos. Voy a hacer mi devocional, Señor, perdóname porque este fallo tan grande que he tenido, ¿sí? Y es como que tengo que hacer algo para compensar. Y esa tendencia, si somos honestos, todos la tenemos. Es nuestro fariseo que nos dice, ahora te tienes que portar bien. Tienes que equilibrar la balanza. Yo recuerdo hace muchos años que llegué a una vigilia, estábamos en Madrid y según entro por la puerta, quedaba poco tiempo para empezar y nuestra pastora Emma me dice, Carlos, súbete a dirigir la vigilia. Y yo le digo, Emma, estoy carnal, o sea, llevo como toda la semana sin orar. Y alguno dirá, ay, ya era pastor, Carlos. Eso es el fariseo que está preguntando. Porque da igual si era pastor o no. Y entonces su respuesta me ayudó a matar un poquito el fariseo que llevaba dentro. Y me dijo, no, pues mira, tienes 5 minutos para pedirle perdón al Señor y te subes. Y yo dije, tan fácil no puede ser. Es que llevo toda la semana sin orar. Qué carnalidad, o sea, estaba... Y pues dicho y hecho. O sea, claro, no es lo ideal, ¿no? No vamos a irnos al otro extremo, de lo cual también vamos a hablar en un momento, pero eso es gracia. Y a mí me costaba recibirlo, no puede ser tan fácil. Que yo me ponga espiritual en prácticamente 5 minutos, no puede ser tan fácil. Sí puede ser. Es la gracia. La gracia de Dios obra lo que tú no puedes obrar. La gracia de Dios es algo sobrenatural. Viene del cielo, no de tu esfuerzo, no de tu capacidad. La gracia de Dios es de lo más maravilloso que podemos tener. Recuerdo que en una ocasión en casa le dimos con la varita a Carlos, qué raro, ¿verdad? Y Carlitos era un niño de los que cada día recibía, no sé, o sea, a mí me salían callos en las manos. Era un partevaras. Partevaras, ¿sabes lo que es eso, no? Que al final decíamos, a ver, ¿cuál es la vara que no se rompe? Y un día le dimos, no sé, ya ni sé por qué era, quizá fue porque tiró libros por la ventana, cosas de ese tipo. Y él se puso a llorar, tal, lo consolamos, y al rato su madre llegó y le dijo, Carlitos, vamos a hacer la cena, vamos a hacer tu cena favorita. Y él ya se le había pasado el sofocón y todo, y cuando oyó eso, se pone a llorar otra vez. Y le dice su madre, ¿qué te pasa? Dice, mamá, es que ¿cómo me puedes seguir amando y hacerme mi cocina favorita, mi plato favorito, si con lo mal que me he portado? Y entonces su madre le dijo, bueno, hijo, aprende porque así es la gracia de Dios. Cuando no lo merezco, Dios me da lo que no merezco y me lo da a Él. Entonces, papás, tenemos una oportunidad tan buena de enseñar la gracia a nuestros hijos para que el día que crezcan no sean unos fariseos en la iglesia.
Entonces, ¿quién de nosotros, el día que haces un buen devocional, te levantas, te tomas tu cafetito, porque yo sin café no soy nada, y te tomas tu café, estás orando, te conectas con el cielo, oyes la voz de Dios, lees la Biblia, haces tu resumen, Dios empieza a hablarte cositas maravillosas, y haces un devocional estupendo. Y ese día sales de casa y de alguna manera el fariseo te dice: hoy Dios te tiene que bendecir, te lo mereces. Hoy te has portado, hoy has sido un sacerdote. ¿Sí? ¿Alguna vez os ha pasado eso, que sales de casa con esa sensación de: hoy Dios me tiene que bendecir? Es que me tiene que bendecir. Es que lo he hecho muy bien. Es que vamos, vaya devocional. Si casi que pierdo el autobús. ¿Sí? Pero también nos pasa lo contrario. A lo mejor un día, mira, se te pegaron las sábanas, te levantas sin orar, sales corriendo al trabajo, te pasas un semáforo, ¡pah!, te ponen la multa. Y lo primero que piensas es: esto es porque no hice el devocional. ¿Sí o no? Y tendemos a ser fariseos por dentro, porque es como que si lo hice bien, Dios me va a bendecir. Si lo he hecho mal, Dios me está preparado ahí para bajarme con el garrote y darme y ponerme. No, es que Dios no es así. Dios no es ese. El fariseo quiere que creamos que Dios es así, pero Dios no es así. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Bueno, otra pregunta: ¿te cuesta pedir ayuda? Es al fariseo que le cuesta pedir ayuda. El fariseo puede estar con el agua hasta el cuello, atado en un pecado, lleno de 1000 problemas, crisis matrimonial, deudas que no puedo pagar, pero el fariseo, ¿qué tal? Muy bien, en victoria. Y nos sabemos unas cuantas frases muy bonitas para salir al paso y no reconocer que necesitamos ayuda. ¿Te cuesta confesar a Dios tus pecados poniéndole nombre al pecado? O sea, es muy diferente que tú le digas: Señor, perdóname por todas las cosas malas que he hecho. Ay, Señor, te he hecho muchas cosas malas. Pero otra cosa diferente es: Señor, perdóname porque he visto pornografía. Señor, perdóname porque la cajera me devolvió 10 euros de más y no se lo he dicho. Ponerle nombre al pecado. ¿Te cuesta confesar los pecados poniéndole el nombre al pecado? Eso es por el fariseo que llevamos dentro o que llevas dentro. ¿Ves más fácilmente los fallos en otros que en ti? ¿Te parecen más graves los pecados de los hijos de otros que de tus hijos? O sea, si ves un niño de otra familia y que le está pegando un tortazo a otro niño, y tú dices: ¡hala, ese niño, qué salvaje, esa familia, no los educan! Pero el día que tu hijo le está pegando a otro niño, tú dices: ¡ay, bueno, es que algo le habrán hecho! Bueno, cuando nosotros nos es más fácil detectar, señalar, identificar el pecado de otros, quizá no vamos hablando del pecado de todos, pero es como que lo vemos muy fácil en otros, pero no lo vemos en nosotros, es porque el fariseo está dominando nuestros ojos. Tiendes a la acusación, sospechas de las intenciones que otros tienen, es el fariseo. Y todas estas características, todas estas preguntas, yo las he sacado de ver cómo trataba Jesús con los fariseos. O sea, Jesús era muy duro con los fariseos. Y yo creo que nosotros tenemos que ser muy duros con nuestro fariseo. Tenemos que ser muy tajantes, tenemos que denunciarlo, tenemos que desenmascararlo y tenemos que crucificarlo. Fácilmente cuestionas las órdenes y las normas cuando estás sirviendo en la iglesia, con tu responsable, con tu líder de turno. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué hay que encender el walkie-talkie? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué hasta ahora? Si tú cuestionas muchas normas y mucho de lo que dice la autoridad, como nos hablaban esta mañana, pues es porque hay un fariseo que está dominando tu vida. ¿Te cuesta alabar a Dios
disfrutas poco de la adoración. El fariseo no le gusta volverse como un niño, porque el fariseo le gustan mucho las apariencias. El fariseo necesita aparentar seriedad, formalidad, pero ese fariseo tiene que desaparecer. Entonces, si a ti te cuesta alabar a Dios, mira, cuando yo llegué a la iglesia, yo venía del mundo católico, y la primera vez, yo lo he contado a mucha gente, que yo llego a una reunión de la CCI, yo dije, qué falta de respeto la alabanza. Ese fue mi pensamiento. O sea, porque la gente allí, éramos 20, pero levantaban las manos, aplaudían, daban vueltas, y yo decía, pero esta gente, qué falta de respeto. Claro, yo estaba acostumbrado a la misa. Junto a ti he dejado mi barca. Y yo decía, esto, falta de respeto. Mi fariseo no soportaba eso. Yo necesitaba un protocolo, un canto gregoriano, algo solemne. Y no, era el fariseo que solo le gusta la apariencia, no le gusta volverse niño. ¿Te importan más las normas y los protocolos que las personas? Es el fariseo. El fariseo no ama a la gente. Recuerdo hace tiempo que estaba Luz Ángela allí en Barcelona y estaba atendiendo a una señora nueva que había llegado a la iglesia. Era antes de empezar la reunión. Y tenemos una norma en nuestro protocolo, porque a mí me gustan los protocolos, que a 10 minutos antes de empezar la reunión ya se dejan de vender tickets y se cierra la cafetería. Y entonces, pues ya quedaban como 5 minutos para empezar la reunión y Luz Ángela está atendiendo a esta señora está desmoronada, Luz Ángela está orando por ella, está consolándola, tenía una situación muy difícil y le dice, ¿quieres tomar un café? Y dice, sí, y se acerca a la cafetería y pide un café para la persona nueva. Y el camarero, era un chico, le dice, no, protocolo, el pastor dice. Y entonces no le sirvió el café. Claro, cuando me llega a mí el checklist y me ponen la incidencia y entonces yo voy a hablar con ese chico y le digo, mira, en primer lugar, pues no has sido sensible, es Luz Ángela la que te ha pedido el café, era para una persona nueva y me empieza a argumentar, no, pero es que eran -5. Digo, pero por favor, te estoy pidiendo que entiendas la situación, que los protocolos están ahí, pero tenemos que ser flexibles, tenemos que amar a la gente por encima de los protocolos. Bueno, el chico no lo entendió, me dijo que sí, pero no lo entendió. A los 2 meses o 3 se fue de la iglesia. Qué pena, ¿no? Porque yo no quería que se fuera de la iglesia, yo quería que entendiera el amor a las personas como a uno mismo, pero no lo entendió. O sea, ¿qué grado de fariseísmo? Qué cosa tan terrible. Si te cuesta amar a la gente y pones las normas y los protocolos por encima, eso es el fariseo. ¿Te cuesta recibir la corrección? Ahí está, ponte otro check, un punto más en el examen. El fariseo no le gusta ser corregido, no le gusta reconocer sus errores, no le gusta que está mal. ¿Pides muchas veces perdón por el mismo pecado? Es el fariseo que no entiende la gracia. Es el fariseo que no entiende que no importa si es un pecado muy grave, no importa si es la 20ª vez que has visto pornografía, no importa si tú te arrepientes delante de Dios, Él te perdona. Pero el fariseo muchas veces se halla pidiendo perdón por el pecado de la semana pasada todavía, por el del mes pasado. No, Señor, porque fue tan grave lo que hice, es que esto me tiene... No entienden la gracia. Personas que están pidiéndole perdón a Dios constantemente por el mismo pecado, que solo se produjo una vez, pero están como, es porque el fariseo les tiene engañados. ¿Crees que la religiosidad no es tu problema? Es el fariseo que te lo está diciendo. El fariseo te está diciendo, no, tú no tienes este problema, tú estás bien. Pero mira, yo veo que Pablo tuvo que corregir a una iglesia entera, la iglesia de los Gálatas, y les tuvo que decir, chicos, habéis empezado bien, pero el fariseo está empezando a reinar en vuestra vida y en vuestra congregación. Pablo en cierta ocasión le tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro,
cuando estaba con gentiles se sentaba a comer a la mesa con ellos, se tomaba la cervecita, comía el jamón del cerdo, pero cuando venían los judíos convertidos, entonces ya no se sentaba con los gentiles. Y Pablo le tuvo que decir, oye, ¿qué pasa? Estás siendo un hipócrita, deja de ser un fariseo. Entonces yo digo, si le pasó a Pedro, si le pasó a la iglesia de Galacia, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Tenemos que matar al fariseo que llevamos dentro esta noche y lo vamos a hacer crucificándolo. El problema también puede ser cuando uno no corrige la religiosidad. El problema puede ser que acabamos en libertinaje, porque se pasa muy fácilmente. Son solo unas poquitas estaciones de más y enseguida pasa uno de la religiosidad y llega a convertirse en alguien, en un sinvergüenza que decimos en España, ¿no? En uno que ya peca por deporte, por hobby, y cae en libertinaje y pierde el temor de Dios y se rinde al pecado y ya el pecado no parece grave. Y ese fariseo que se conforma con un falso arrepentimiento, que no provoca ningún cambio en su vida y que acaba normalizando el pecado, pronto va a llegar a ser alguien con libertinaje. La palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, teshuvá, tiene que ver con darse la vuelta. En el Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento tiene que ver con cambiar la mentalidad. Ahora, creo que la mejor, o seguramente forma de entenderlo es unir esos dos conceptos. Yo cambio mi manera de pensar respecto a un comportamiento, respecto a una actitud, respecto a una manera de pensar incluso, y entonces me doy la vuelta y lo hago diferente, lo hago radicalmente diferente. Pero el fariseo que no se arrepiente va a empezar a entrar en un ciclo que yo le he descrito con 9 puntos. Primero, peca, porque en algún momento cualquiera de nosotros puede pecar de muchas maneras, pero entonces, en lugar de arrepentirse, quiere demostrar que puede vencer el pecado por sí mismo. Eso supone que estoy despreciando a Cristo. Eso supone que estoy despreciando la gracia, la sangre de Jesús. Entonces intenta demostrar a Dios y a sí mismo y a los demás que Él puede vencer y salir de ese pecado. Se porta bien por un tiempo, ¿sí? Dice, bueno, tengo que guardar imagen, tengo que mostrar y demostrar que estoy bien. Puede que llegue a la iglesia y sirve en su ministerio y hasta salen bien las cosas, porque es un buen desempeño el que hace y pone toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, y las cosas salen bien. Hay que disimular, pone buena cara. Puede ser un ujier que pone buena cara, puede ser alguien que te sirve el café y pone buena cara, puede ser alguien que está dando una célula y pone buena cara, pero por dentro no se ha arrepentido de su pecado, pero sabe poner buena cara, sabe decir las cosas correctas, sabe hacer sus funciones en la iglesia. Después le hace promesas a Dios. Señor, no lo voy a hacer más. Este pecado, no, ya no lo voy a repetir. Yo te prometo, Señor, que esto no lo voy a hacer más. Como cuando dicen en las películas de Hollywood, ¿no? que siempre dicen, no, tranquilo, todo va a estar bien. Se está acabando el mundo y todo va a estar bien. Bueno, parecen cristianos, pero no. Después, como no tiene un arrepentimiento verdadero, solo se lamenta por el pecado, no hay cambios en su vida. Unos días después, resulta que se repite el pecado. Vuelve a caer en los mismos errores, vuelve a repetir y empieza a justificarse con algunos versículos. ¿Sabes que los fariseos que llevamos dentro conocen muy bien la Biblia? Entonces los fariseos te dicen cosas como, no, yo soy una nueva criatura. Se lo saben. El Señor Jesús no condenó a la mujer adúltera. Dios perdona todos los pecados. Nada me separará del amor de Dios. Y quiero que te fijes en algo. La mayoría de los versículos que he nombrado son parciales. No te los he nombrado completos.
porque eso es lo que hace el fariseo. Se queda con la mejor parte, pero no se queda con la responsabilidad, no se queda con el agradar a Dios. Entonces, ¿conocen versículos parciales? Sí, Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete. Le dijo, yo tampoco te condeno, pero se les olvida que dijo, vete y no peques más. Pero el no te condeno, ese lo tienen aquí, escrito en la frente. Ese se lo saben, lo proclaman, pero se les olvida la segunda parte. Dios es amor. Entonces fácilmente esa persona vuelve al punto 1 del ciclo y lo vuelve a repetir y empieza una vida donde no hay victoria sobre el pecado, no hay poder, no hay transformación, no hay cambio, no hay arrepentimiento. En poco tiempo su conciencia se ha cauterizado, se ha vuelto totalmente insensible, el pecado ya no es grave, de manera que puedo estar pecando el jueves y el viernes venir a la vigilia y hasta danzar en la iglesia, como el mejor, pero no hay victoria sobre el pecado, no hay fruto en la vida de esa persona, no hay ningún cambio permanente. La persona sigue pecando, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue viendo pornografía. Todo porque no entendió la gracia, el poder de la gracia. La gracia otorgada por Jesucristo para cada uno de nosotros en su victoria en la cruz. Entonces, no abusemos de la gracia, que es el punto donde acaba el que tiene libertinaje. Como no experimenta el perdón, entonces aplica mal todos estos versículos y dice, bueno, Dios me perdona todo. Es que no importa, hasta 70 veces 7, Dios me va a perdonar más que eso. Puedo seguir pecando, no pasa nada. La salvación no se pierde. Y entonces la persona sigue en una depravación, en una insensibilidad, en un libertinaje tremendo. No abusemos de la gracia. Mira, uno abusa de la gracia. Yo el otro día iba con Natalia a cambiar unos calcetines a Cortefiel. Y vamos subiendo la escalera mecánica y me dice Natalia, los calcetines no los cambian. Entonces le digo yo, pues vamos a inventarnos una mentira. Que me han regalado varios pares iguales y los tengo que cambiar. Pero mira, los calcetines iban con la etiqueta, con todo, cosiditos, todo, del cartón. Y me dice Natalia, no vamos a mentir. Y yo digo, es verdad, ¿por qué voy a abusar yo de la gracia? No vamos a mentir. Sí, total, por 5 euros. Si fueran 100. No, ese es el fariseo. Escucha, y no mentimos y nos los cambiaron. Simplemente dijimos, mira, necesitamos cambiarlos y ningún problema. Pero querer hacer algo, tienes un examen, estudiante, bueno, es que se han ido los radicales, qué pena. Tienes un examen y la noche anterior te pones a jugar a la Play y no estudias nada. Y llegas al examen, te levantas por la mañana, Señor, yo te pido que me ayudes con el examen, porque es que no he estudiado nada, pero tú me puedes ayudar porque tú eres todopoderoso. Estamos convenciendo a Dios, ¿sí? Y yo me imagino a Dios respondiendo, ¿sabes qué, hijo mío? Vas a suspender ese examen para que aprendas diligencia y yo pueda confiarte mis planes a ti. Sí, porque no se puede abusar de la gracia. Tú tienes que ser responsable, tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Otra cosa es fallar porque eres débil. Pablo dice en Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? No tiene ningún sentido. Entonces, yo quiero que oremos y quiero leerte primero el versículo que Pablo escribió a los Gálatas, pero yo lo he vuelto a reescribir a mi manera. Este es Gálatas 2, 20, 21, parafraseado, versión CVR.
Carlos Villanueva Rabadán. Y dice así: juntamente con Cristo está crucificado mi fariseo. Ese fariseo ya no toma las decisiones ni me dice lo que tengo que hacer, sino que Cristo, que vive dentro de mí y me da poder, Él las tomará. Y mientras Cristo vuelve a por todos los que somos su iglesia, viviré confiado en que la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz, fue la mayor demostración de su amor hacia mí. Y que en aquella cruz, Él se ocupó de mis culpas. Nunca voy a despreciar la maravillosa gracia de Dios. Pues si por hacer caso al fariseo que llevo dentro, yo pudiera llegar a ser justo ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Jesucristo muriera en la cruz. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, mucho más elegantemente que yo. Y me gustaría que cada uno podamos orar en este momento para reconocer delante de Dios que llevamos un fariseo que está ahí adosado a nuestro corazón, que nos da sugerencias, que nos dice que no dependamos del Espíritu Santo, que eso es de débiles, que eso es de hombres y mujeres débiles, incultos. Pues yo quiero que sepas que no hay nada mejor que depender del Espíritu de Dios. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra viva, eficaz, tu palabra que habla, que penetra en nosotros para separar las verdades de las mentiras, las intenciones del corazón, los pensamientos, los sentimientos, para poner el orden divino en cada uno de nosotros. Señor, yo quiero orar en esta noche, en esta tarde, para que cada una de las personas que está en este lugar, ellos reciban sabiduría, ellos reciban a Cristo por la fe en sus corazones, para que estén arraigados y cimentados en el amor. Señor, yo oro para que todos los que están aquí puedan conocerte en la intimidad, para que Cristo pueda vivir dentro de ellos, reinando como un Señor, como un Rey real sobre toda su vida, sobre todas sus pertenencias, sobre todo su tiempo, sobre todo lo que ellos son y tienen. Padre, y ruego que sean plenamente capaces de comprender ese amor, que sean enamorados de ti. Señor, que salgan de este lugar y de esta convivencia con hambre de ti, sabiendo que las puertas del lugar santísimo están abiertas, sabiendo que tu invitación sigue vigente, que tú fuiste el que dijo: buscadme y viviréis. Y no nos conformamos con una vida inferior, no nos conformamos con algo de segunda clase, Señor. Queremos vivir en compañía del Rey de Reyes, queremos vivir en tu casa, queremos vivir en el lugar donde tú hablas, donde tú te manifiestas. Queremos que nuestra vida entera sea un templo para que tú habites, Señor Jesucristo, para que tú habites dentro de mí, para que tú gobiernes. Hoy quiero, Señor Jesús, traer mi agenda, traer mi cuenta bancaria, traer mis pensamientos, traer mis emociones, y te quiero dar a ti, Señor Jesús, las claves de todo. Te quiero dar a ti el mando de todo, para que tú seas el que me dé las instrucciones, el que me dirija en todos los pasos. No quiero hacer nada por mi cuenta, Señor. No quiero hacer nada para mí mismo. Quiero vivir para exaltar a Jesucristo. Quiero vivir para adorar a aquel que se entregó a sí mismo por mí. Quiero vivir para honrar el nombre de Jesús, para proclamarlo todos los días de mi vida. Quiero vivir para anunciarle a todos que hubo uno que se atrevió a descender del cielo a la tierra,
que obedeció al Padre, que se hizo siervo de todos, que me amó de tal manera que se entregó en una cruz para que yo tenga vida. Señor, hoy crucifico mi fariseo en aquella cruz en Jerusalén. Hoy crucifico a mi fariseo y allí queda clavado con sus ideas, con sus planes, con sus sugerencias, con sus esfuerzos vanos. Allí queda clavado ese fariseo mentiroso, autosuficiente, perdedor. Allí queda clavado ese fariseo. Señor, nunca más quiero que se levante. Quiero que muera allí y quiero resucitar a una vida con Cristo, a una vida de gracia, a una vida de poder, a una vida de victoria real, a una vida donde la sabiduría me es común, Señor, para aplicar tu palabra en mi casa, en mi matrimonio, en mi juventud, en mi noviazgo, en mis finanzas, en mis emociones, en mis amistades, en mi servicio, en mi llamado, en mi trabajo, Señor, en mi universidad. Quiero ser una persona sabia, Señor, que sabe cuál es el propósito de tu mandamiento, que sabe cómo es el latido de tu corazón, Señor, detrás de cada palabra. Señor, yo quiero vivir para adorarte. Yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir, Señor, sin complicaciones, sin que la vida cristiana me sea como un esfuerzo todo el tiempo, Señor. Quiero descansar en ti. Quiero darte gracias, Señor, por tanto amor. Quiero darte muchas gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar. Quiero que tú vivas a través de mí, Señor Jesucristo. Quiero enamorarme de ti cada día.